Hola, aquí el Rubdoc y bienvenidos a la segunda parte de esta introducción al sistema esquelético, en donde esta vez hablaremos acerca de la división del sistema esquelético y de todos los huesos que componen el cuerpo humano, así como de ejemplos, mnemotecnias y tips para poder aprender y localizar los huesos de todo nuestro cuerpo. Si te perdiste la parte 1 del sistema esquelético, aquí debajo en la descripción del video te dejo el enlace para que vayas y lo veas. Y bueno, sin más que decir, vamos a empezar. El esqueleto humano se va a dividir en dos, el esqueleto axial y el esqueleto apendicular. Hablando del esqueleto axial, el cual vemos de color azul en las imágenes, este se va a encontrar en la línea media y va a corresponder a la cabeza, el cuello y el tronco, es decir, nuestra columna vertebral y la caja torácica. Mientras que el esqueleto apendicular, el cual vemos de color dorado, va a corresponder a los miembros superiores y miembros inferiores. Y ahora vamos a ver a todos los huesos que componen el cuerpo humano. Entonces vamos a tener que en el cuerpo humano existen 206 huesos que lo constituyen, en donde va a haber 8 huesos en el cráneo, 14 huesos en la cara, 26 huesos en la columna vertebral, 25 huesos en el tórax, 64 huesos en los miembros superiores, 62 huesos en los miembros inferiores, un hueso hioides y finalmente va a haber 6 huesos en el oído. Vamos a empezar con los 8 huesos del cráneo, en donde vamos a tener un hueso frontal, en este caso representado de color amarillo, y que va a ser el que va a formar a nuestra frente. También vamos a tener a un hueso occipital, el cual se encuentra en la parte más posterior de nuestro cráneo y en esta imagen está representado de color verde. Vamos a tener dos huesos temporales. En esta imagen vemos al hueso temporal izquierdo representado de un color naranja, mientras que el hueso temporal derecho no se ve porque estaría del otro lado, es decir, del lado derecho. También vamos a tener dos huesos parietales. En la imagen vemos al hueso parietal izquierdo de color azul, mientras que el hueso parietal derecho tampoco se logra apreciar al estar del lado derecho. Además, vamos a tener un hueso esfenoides y un hueso etmoides, los cuales son huesos que apenas sí se logran ver desde afuera del cráneo, pero la realidad es que estos dos huesos se encuentran en el interior del cráneo y solo pequeñas zonas de estos huesos se aprecian desde afuera. Por ejemplo, en esta imagen del cráneo que vemos en vista lateral izquierda, miramos en color rosa lo que corresponde a una de las partes del hueso esfenoides, mientras que en color rojo vemos lo que corresponde a una de las partes que forman al hueso etmoides. Entonces, para que entiendas cómo son estos dos huesos, veremos las siguientes imágenes donde solo seleccionamos a los huesos esfenoides y etmoides, y a los demás huesos del cráneo los hemos transparentado para que se puedan apreciar mejor. Entonces, aquí tenemos al hueso esfenoides en una vista anterior y en este otro lado tenemos al hueso esfenoides en una vista anterolateral izquierda, en donde, si recuerdas la imagen pasada, la parte rosada que correspondía al hueso esfenoides sería esta zona, que corresponde también a esta zona en una vista anterior, mientras que del otro lado, es decir, en el lado derecho, también vamos a apreciar al hueso esfenoides si lo vemos desde fuera. Otro lugar en donde se puede apreciar al hueso esfenoides viéndolo de manera externa en el cráneo es a este nivel, en donde podemos ver que el hueso esfenoides forma la pared posterior de la cavidad ocular derecha en este caso, y también de este otro lado forma la pared posterior de la cavidad ocular izquierda. Entonces este sería el hueso esfenoides, que como vemos es un hueso irregular y se encuentra en el interior del cráneo. Pero si quieres ver al hueso esfenoides sin ninguno de los otros huesos, entonces este hueso se vería así, en donde vemos que es un hueso completamente irregular, en donde además podemos observar que esta zona y esta otra zona son las únicas que podemos ver de manera externa en una vista lateral del cráneo, mientras que esta parte del hueso esfenoides corresponde a la pared posterior que forma la cavidad ocular derecha, y esta otra parte va a formar la pared posterior que forma la cavidad ocular pero del lado izquierdo. Finalmente vamos a ver al hueso etmoides, el cual aquí lo vemos en una vista anterior
y aquí lo vemos en una vista anterolateral izquierda, en donde podemos ver que el hueso etmoides también es un hueso que se encuentra en el interior del cráneo, justo por delante del hueso esfenoides. También cabe mencionar que esta es la única parte que se puede apreciar del hueso etmoides si vemos un cráneo desde fuera. Es decir, ¿recuerdas que en la imagen pasada en donde el hueso etmoides estaba de color rojo? Pues esta parte es la correspondiente a esa que estaba pintada de color rojo. Entonces, esta parte que podemos ver al hueso etmoides si vemos un cráneo desde fuera va a corresponder a la zona del hueso etmoides que forma parte de las paredes de la cavidad ocular. En este caso vemos la cavidad ocular izquierda, mientras que en la otra cavidad, es decir, la cavidad ocular derecha, también el hueso etmoides va a participar en la formación de la cavidad ocular. Entonces aquí vemos cómo el hueso etmoides participa en la formación de la cavidad ocular derecha, mientras que aquí vemos también cómo lo hace de la misma manera, pero en la cavidad ocular izquierda. Y si te preguntas cómo se ve el hueso etmoides sin los demás huesos, pues este se vería así, en donde vemos que es un hueso irregular, solo que es más pequeño que el hueso esfenoides, y vemos cómo esta parte lateral del hueso etmoides forma parte de las paredes de la cavidad ocular derecha, mientras que esta otra parte lateral del hueso etmoides va a formar parte de las paredes de la cavidad ocular izquierda. Entonces esta es la única parte que se puede ver de el hueso etmoides, mientras que esta es la otra parte que se puede ver del hueso etmoides. Bueno, vamos a continuar con los huesos de la cara, la cual va a estar constituida por 14 huesos, y son 2 huesos lagrimales o unguis, que son estos que se encuentran de color lila. Aquí vemos el hueso lagrimal izquierdo y aquí el hueso lagrimal derecho. También va a estar formada por 2 huesos nasales, y aquí vemos al hueso nasal izquierdo y al hueso nasal derecho de color naranja. Además, va a estar formada por 2 huesos cigomáticos o malares, en donde vemos aquí al hueso cigomático o malar izquierdo, mientras que del otro lado, de igual manera, vamos a tener al hueso cigomático o malar derecho. También va a estar formada por 2 huesos cornetes inferiores, mejor conocidos como conchas. Entonces, estos 2 huesos cornetes inferiores los vamos a encontrar a nivel de la fosa nasal. Aquí vemos a el hueso cornete inferior izquierdo y del otro lado se va a encontrar el cornete inferior derecho. También va a estar formada por 2 huesos palatinos, los cuales no se logran apreciar bien en esta imagen, pero te los explicaré en un momento. Además, los huesos de la cara van a estar formados por 2 maxilares superiores que van a estar de color verde. Aquí vemos al maxilar superior izquierdo y de este otro lado vemos al maxilar superior derecho. Aquí debería de haber una división de los 2 huesos maxilares, pero no se aprecia mucho, pero como quiera, este sería el hueso maxilar superior derecho y este el hueso maxilar superior izquierdo. Finalmente, los huesos de la cara van a estar formados por un hueso Böhmer, el cual lo podemos apreciar de color morado y que se encuentra dentro de la cavidad nasal. Y finalmente, los huesos de la cara van a estar formados por una mandíbula o maxilar inferior, que sería todo este hueso que lo podemos encontrar en la parte inferior de la cara. Como ves, este hueso no tiene divisiones, entonces solo va a ser un hueso maxilar inferior, también llamado como mandíbula. Entonces, para explicarte los 2 huesos palatinos, veamos la siguiente imagen en la que podemos apreciar a el hueso palatino derecho de color verde. Este hueso lo vamos a encontrar a nivel de las fosas nasales y como ves, este hueso va a formar parte del piso de la cavidad nasal, de tal manera que aquí vemos al hueso palatino derecho, mientras que del otro lado vamos a ver al hueso palatino izquierdo. Estos, como te dije, van a formar la parte posterior del piso de la cavidad nasal. Pero también, si te das cuenta, va a formar el techo de la cavidad bucal. Vamos a seleccionar a los 2 huesos palatinos y vamos a transparentar a los demás huesos del cráneo. Y entonces se vería así, en donde vemos a el hueso palatino derecho y a el hueso palatino izquierdo. Y vemos cómo forman el piso de la cavidad nasal del lado derecho y el piso de la cavidad nasal del lado izquierdo. Pero a su vez, estos 2 huesos van a formar la parte posterior del techo de la cavidad bucal.
Si sigue sin entenderme, vamos a quitarle a este cráneo la mandíbula y vamos a ver desde abajo cómo se ven los huesos palatinos. Y entonces se verían así. En esa imagen vemos que ya no hay mandíbula o hueso maxilar inferior. Y vemos cómo está seleccionado de color verde el hueso palatino derecho, que como ves forma parte del techo de la cavidad bucal. Mientras que del otro lado vemos al hueso palatino izquierdo. Y juntos forman la mitad posterior del techo de la cavidad bucal. Aquí tenemos otra imagen en donde ya vemos completamente desde abajo, es decir, en una vista inferior del cráneo sin la mandíbula, cómo se ve el hueso palatino derecho y el hueso palatino izquierdo formando parte del techo de la cavidad bucal. Entonces, como ves, estos dos huesos palatinos se encuentran de manera interna, formando tanto el techo de la cavidad bucal como el piso de la cavidad nasal. Y bueno, para que te aprendas los huesos de la cara, recuerda que estos vienen en par, ya que va a haber dos huesos lagrimales, dos huesos nasales, dos huesos cigomáticos, dos cornetes inferiores, dos palatinos, dos maxilares superiores, y también tienes que recordar que solo dos huesos van a venir en forma impar, es decir, solo va a haber un hueso vomer y va a haber una mandíbula o maxilar inferior. Entonces, para que recuerdes bien estos huesos tenemos la siguiente mnemotecnia, la cual dice: cuando el ciego toca la pala y la corneta, me lagrimea la nariz y mamá vomita. Toda esta frase se resume en esta imagen, en donde la palabra ciego hace referencia al hueso cigomático, la pala hace referencia al hueso palatino, corneta hace referencia a los cornetes inferiores en este caso, lagrimea hace referencia a el hueso lagrimal, nariz es muy sencillo, hace referencia a el hueso nasal, y mamá hace referencia a los huesos maxilar inferior y maxilar superior. Pues fíjate cómo está escrita la palabra, en donde la primera A de ma está con minúsculas y corresponde al maxilar inferior, mientras que la segunda A de ma está con mayúsculas y hace referencia a el maxilar superior. Finalmente, la palabra vomita va a hacer referencia a el hueso vomer. Entonces, si recuerdas esta mnemotecnia y las palabras claves, estarás nombrando los 14 huesos de la cara. Solo tienes que recordar que todos son pares excepto el vomer y el maxilar inferior. Bueno, vamos a continuar con la columna vertebral, la cual va a estar constituida por 26 huesos. En este caso, nuestra columna vertebral está compuesta por una serie de huesos llamados vértebras, y su función es proteger a la médula espinal. Entonces, la columna vertebral va a estar formada por 7 vértebras cervicales que vemos de color rojo, 12 vértebras dorsales que vemos de color verde, 5 vértebras lumbares que vemos de color azul, un hueso sacro, el cual va a estar formado por 5 vértebras sacras soldadas o fusionadas entre sí, que dan como resultado final la formación de un hueso completo, que en este caso se llama sacro. Y finalmente la columna vertebral va a estar formada por un hueso que se llama coxis, el cual también va a estar formado de 4 a 5 vértebras coxígeas que están fusionadas y que dan como resultado final a un hueso coxis. Finalmente, cabe mencionarte que las vértebras se nombran de acuerdo a su nombre y al número de vértebra, excepto las primeras 2 vértebras cervicales, ya que estas dos sí tienen nombre. Es decir, la primera vértebra cervical, que es esta y que se llama C1, también se le conoce con el nombre de atlas, mientras que la segunda vértebra cervical, que es C2, también se le conoce con el nombre de axis. Entonces, las demás vértebras cervicales se van a nombrar como C3, C4, C5, C6 y C7. ¿Por qué? Porque son 7 vértebras cervicales. Entonces las torácicas se van a nombrar como T1, T2, T3, T4, T5, T6, T7, T8, T9, T10, T11 y T12. Mientras que las vértebras lumbares, al ser 5, se van a nombrar como L1, L2, L3, L4 y L5. Y finalmente en la columna vertebral se va a encontrar el sacro y el coxis. Vamos a continuar con los huesos del tórax, que nos da un total de 25 huesos.
ya que va a estar constituido por 24 costillas y un esternón. Entonces, van a existir 12 pares de costillas que otorgan soporte estructural a ambos lados de la cavidad torácica. Y estas se van a clasificar en 7 pares de costillas verdaderas, las cuales se llaman verdaderas porque conectan directamente con el esternón, que en este caso están representadas de color rojo. También vamos a tener 3 pares de costillas falsas, las cuales vemos representadas de color verde, y se les llama falsas porque se unen de forma indirecta al esternón. ¿Qué quiere decir esto? Que estos 3 pares de costillas falsas se unen al 7º par de costillas verdaderas, el cual los conecta pues de manera indirecta al esternón. Por ejemplo, aquí vemos a la primera costilla falsa de color verde, aquí a la segunda costilla falsa y aquí a la tercera costilla falsa, las cuales se unen a la 7ª costilla verdadera, la cual las va a unir a su vez a el esternón. Y finalmente vamos a tener 2 pares de costillas flotantes, las cuales son flotantes porque no se unen al esternón, y estas están representadas de color azul, que como vemos no se unen al esternón. Y aquí en esta otra imagen las vemos. Esta sería la primera costilla falsa y esta la segunda costilla falsa. Y en cuanto al esternón, sería este hueso que vemos aquí, al cual se conectan los 7 pares de costillas verdaderas. A continuación vamos a ver a los huesos de los miembros superiores. Entonces, cada miembro superior tiene 32 huesos. Y por ambos va a haber un total de 64 huesos, de tal manera que en cada miembro superior vamos a tener una clavícula, una escápula u omóplato, un hueso húmero, un radio y un cúbito, 8 huesos del carpo, también llamados carpianos, 5 metacarpianos y 14 falanges. Bueno, esta imagen, si te fijas, tiene truco. Pues parece que está en posición anatómica, pero la realidad es que no. Aquí vemos que el antebrazo de esta imagen se encuentra en posición de pronación, es decir, la palma de la mano mira hacia atrás. Por eso, en el radio, la epífisis distal de este hueso, es decir, la epífisis distal del radio, se encuentra medial a la epífisis distal del cúbito. Si quieres ver cómo se ve el radio y el cúbito en posición anatómica, aquí te presento esta otra imagen, en donde el radio sería este hueso y el cúbito sería este otro hueso, ya que la epífisis distal del radio sería lateral a la epífisis distal del cúbito. Entonces, el radio se va a encontrar lateral al cúbito en una posición anatómica del antebrazo. Entonces, un tip para que siempre recuerdes cuál es el radio y cuál es el cúbito en una imagen y si está en pronación o supinación, solo tienes que recordar que el radio siempre se va a encontrar del lado del dedo pulgar. Entonces, por ejemplo, en esta imagen vemos a el radio y su epífisis distal se va a encontrar justo al lado del pulgar. Mientras que en la imagen de la posición anatómica vemos como la epífisis distal del radio, que es este hueso, se encuentra al lado del dedo pulgar. Entonces recuerda que el radio siempre se encuentra del lado del dedo pulgar y el cúbito del lado del dedo meñique de la mano. Ahora, para aprendernos los huesos que hay a nivel de la muñeca y de la mano, veamos la siguiente imagen, en donde vemos a los huesos de la mano izquierda en una vista posterior o dorsal, en donde vemos de color morado a los huesos del carpo o carpianos, los cuales van a ser 8 huesos. Aquí, en color amarillento, vemos a los metacarpianos y estos se van a enumerar del pulgar al dedo meñique. Entonces este sería el primer metacarpiano, segundo metacarpiano, tercer metacarpiano, cuarto metacarpiano y quinto metacarpiano. Vamos después a tener a las falanges proximales de color verde y vamos a tener 5. La primera falange proximal, segunda, tercera, cuarta y quinta falange proximal. Mientras que las falanges medias solo van a ser 4 y van a ser la primera falange media, segunda falange media, tercera falange media y cuarta falange media. Mientras que las falanges distales van a ser 5, la primera falange distal, segunda, tercera, cuarta y quinta. Pero en fin, vamos a ver a los huesos del carpo, que son los más difíciles de aprender. Estos huesos del carpo se van a empezar a enumerar a partir del pulgar y vamos a hacer un recorrido en forma de C. Entonces, como vemos en la imagen, el hueso marcado con el número 1 corresponde a el trapecio, con el número 2 a el trapezoide,
Con el número 3 a el hueso grande. Con el número 4 a el hueso ganchoso. Con el número 5 a el hueso pisiforme. Con el número 6 a el hueso piramidal. Con el número 7 a el hueso semilunar. Y con el número 8 a el hueso escafoides. Entonces, como ves, estos se enumeran a partir del dedo pulgar y luego haces un recorrido en forma de letra C. Y para aprenderte estos huesos tenemos la siguiente mnemotecnia. El trapecio tropezó con un gran gancho que había en la piscina, mientras que la pirámide comía semillas en las escaleras. Y todo se resume en la imagen que está aquí abajo, en donde trapecio, es muy fácil, hace referencia al hueso trapecio. Tropezó hace referencia al hueso trapezoide. La palabra gran hace referencia al hueso grande. Gancho hace referencia a el hueso ganchoso. La piscina hace referencia a el hueso pisiforme, mientras que la palabra pirámide hace referencia a el hueso piramidal. Semillas hace referencia a el hueso semilunar y escaleras hace referencia a el hueso escafoides. Si recuerdas muy bien esta expresión y sus palabras clave y además visualizas esta imagen, nunca se te van a olvidar los huesos del carpo. Además de que en esta imagen las palabras clave con los nombres de los huesos se encuentran del número 1 al 8, tal y como está en la imagen de los huesos del carpo de color morado. Entonces recuerda, el trapecio tropezó con un gran gancho que había en la piscina, mientras que la pirámide comía semillas en las escaleras. Bueno, vamos a ver ahora los huesos que constituyen los miembros inferiores. De tal manera que un miembro inferior tiene 31 huesos y por ambos va a haber un total de 62 huesos. Es decir, en cada miembro inferior va a haber un hueso coxal, que sería todo este hueso que vemos de este lado de la pelvis. Pero cabe mencionar que el hueso coxal va a estar formado por 3 huesos, los cuales se fusionaron para formar a un único hueso, que en este caso sería el hueso coxal, el cual va a estar formado por el ilion, por el pubis y por el isquion. Entonces, estos 3 huesos se fusionan para formar a el hueso coxal. Una vez aclarado esto, los miembros inferiores también van a tener un hueso fémur, una rótula, una tibia, un peroné, 7 huesos del tarso o 7 tarsianos, 5 metatarsianos y 14 falanges. Y de igual manera, para explicar los huesos que se encuentran a nivel del tobillo y del pie, veamos la siguiente imagen, en la cual vemos los huesos del pie derecho en una vista dorsal o posterior, en la que vemos de color morado a los 7 huesos del tarso o a los 7 tarsianos. Vemos de color amarillo a los 5 metatarsianos o metatarsos, los cuales se van a enumerar a partir del dedo gordo del pie. Entonces, este sería el primer metatarsiano, este el segundo metatarsiano, este el tercer metatarsiano, cuarto metatarsiano y finalmente el quinto metatarsiano. Vamos a tener de igual manera que en la mano 5 falanges proximales que se enumeran a partir del dedo gordo. Entonces esta sería la primer falange proximal, segunda, tercera, cuarta y quinta falange proximal. En cuanto a las falanges medias, de igual manera vamos a tener 4. Entonces esta sería la primera falange media, esta la segunda, tercera y cuarta falange media. Y finalmente vamos a tener 5 falanges distales, la primera, segunda, tercera, cuarta y quinta falange distal. Vamos a ver de manera más detallada a los huesos del tarso, los cuales son 7 y se van a enumerar aproximadamente de posterior a anterior. Por ejemplo, en el número 1 vemos a el hueso astrágalo, en el número 2 vemos a el hueso calcáneo, que es el hueso del talón. El número 3 corresponde al hueso navicular o escafoides. Y el número 4, 5 y 6 va a corresponder al primer, segundo y tercer hueso cuneiforme respectivamente. Es decir, el número 4 corresponde al primer cuneiforme. El número 5 corresponde al segundo cuneiforme. El número 6 corresponde al tercer cuneiforme. Y finalmente, el número 7 va a corresponder al hueso cuboides. Para que te los aprendas, hemos creado también la siguiente mnemotecnia, la cual dice así: ponle agua caliente hasta cubrir la navaja y la cuna a la de 1, 2 y 3. Entonces, si nos basamos en la imagen de abajo,
es muy sencillo memorizarlos, en donde la palabra caliente hace referencia al hueso calcáneo, la palabra asta hace referencia al hueso astrágalo, la palabra cubrir hace referencia al hueso cuboides, mientras que la palabra navaja hace referencia al hueso navicular. Y finalmente, la palabra cuna y 1, 2 y 3 va a hacer referencia al primer, segundo y tercer cuneiforme. Cuna quiere decir cuneiforme y 1, 2 y 3, primero, segundo y tercer cuneiforme. Si visualizas esta imagen y además recuerdas esta frase, no vas a tener problemas en aprender los huesos del tarso. Entonces, no se te olvide, ponle agua caliente hasta cubrir la navaja y la cuna a la de 1, 2 y 3. Bueno, vamos a continuar con el hueso hioides, el cual va a ser un hueso impar, medio, simétrico y ubicado en el adulto a la altura de la tercera y cuarta vértebra cervical. Este hueso va a estar suspendido por músculos y ligamentos que lo unen a los huesos cercanos a él. Además, el hioides proporciona un punto de apoyo que permite a los huesos temporales y maxilar inferior movilizarse por intermedio de los grupos musculares. Esta fisiología permitirá igualmente proteger la laringe y la faringe. Entonces, aquí vemos una imagen del hueso hioides y de sus partes, mientras que en esta otra imagen logramos visualizar a el hueso hioides con respecto a los demás huesos del esqueleto humano. Y finalmente llegamos a los 6 últimos huesos, que son los huesos del oído. Entonces, el oído va a tener 3 huesos y por ambos va a haber 6 huesos. En cada oído va a haber un hueso martillo, un hueso yunque y un hueso estribo. En esta imagen podemos ver a el hueso martillo, aquí a el hueso yunque y aquí a el hueso estribo. Mientras que en esta otra imagen podemos apreciar a estos huesecillos a nivel del oído medio, en donde cada uno realiza una función determinada. Finalmente, cabe mencionar que el hueso estribo es el más pequeño de todos los huesos del esqueleto humano. Por ejemplo, aquí vemos a los huesecillos del oído en comparación con una moneda. Y aquí vemos a los 3 huesecillos del oído en comparación con la falange distal de un dedo. Y vemos cómo el hueso estribo es aún más pequeño que el hueso martillo y yunque, a pesar de que estos huesos son muy pequeños. Y así hemos llegado a la conclusión de toda esta miniserie del sistema esquelético. Créeme que este video te va a ayudar mucho en anatomía, pues lo que vas a necesitar para antes de llevar la anatomía en la universidad es aprender y conocer todos los 206 huesos que constituyen el cuerpo humano, que suena a mucho, pero en realidad son menos, ya que la mayoría se encuentran en pares y de los demás huesos que son impares probablemente ya habrás oído hablar de ellos. Y de verdad, si pusiste mucha atención en esta segunda parte y te aprendiste los huesos como te lo enseñé, no tendrás problemas durante la materia, ya que es indispensable saber todos los huesos, conocer dónde se encuentran y con quién se relacionan. En fin, espero que el video te haya gustado y sobre todo que me hayas entendido. Suscríbete a este canal si quieres ver más videos así. Sígueme en mis redes sociales dándome like en Facebook y siguiéndome en Instagram, donde subo contenido interesante. Debajo, en la descripción del video te dejaré los links directos, así como el material utilizado para esta presentación. Y te deseo la mejor de las suertes. Ánimo, tú puedes, no es tan difícil. Y espero que en verdad te haya servido esta presentación. Muchas gracias y nos vemos a la próxima.